Mm. Ah, Estoy yendo para allá porque tengo la otra computadora aquí encendida. Esperemos que no se descargue. ok. Esperemos a que ya va. Espera que aparezca el bicho arriba de grabando. Una vez que aparezca, ahí Vale, sí. vale. Ok. Ahí te Ya, aparece, tú me ya. ves. Ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Perfecto. Ujú. Espera a que me aparezca tu imagen. Está como cargando la foto. Lástima que vivimos en Venezuela y que aquí el internet siempre es una basura. Hasta el Una más rápido. mierda. Sí, bueno. No se me ocurre que no es una basura aquí, pero ok. Trato de no ser tan malo. ¿Tú me ves? Muy difícil, muy difícil. Sí. ¿Tú me ves? ¿Cómo? ¿Me estás viendo? Ok, sí, ya listo. Ya se acomodó todo. Sí, Bien, sí, vamos a sí. comenzar. Vamos a comenzar en todo. Entonces, bueno, bienvenidos chicos y chicas. Vamos a hacer el paréntesis, ¿no? Para hacer burla de esta cuestión de la inclusión. Chicos y chicas, en vez de decir nada más chicos. Estamos No, no nuevamente, comiences. sí, sí, estamos nuevamente en una entrevista para The Heights Show, la primera del año 2021 y una de las que más he esperado, ya que estoy con una persona, si no más especial que las anteriores, especial en otro nivel. Se trata de Edison Ruiz, aquí que Oh, está con es nosotros. cierto. Ustedes habrán visto que yo le he mencionado bastante en las entrevistas anteriores. Bueno, aquí lo tienen en carne y hueso, vigilado y acompañado para que yo no le haga ninguna maldad y no le impulse a hacer cosas malas. Pero ahí está, pues, ahí vamos, ahí vamos. También tenemos a Iraida, que es su novia, va a ser hoy nuestra, ¿cómo que se le llama a esta gente que vigilaba? Nuestra chaperona. Nuestra chaperona, ella va a ser la Eh, moderadora de la conversación la, para que no nos vayamos la por donde no catadora, la es catadora. la catadora. Ok, voy entonces, para no extenderme demasiado con la introducción, voy a dejar que te presentes, Jason, adelante, preséntate. Bueno, mi nombre es compañero y amigo de Jonathan desde hace más de 5 años. Lo tengo claro porque ajá, todavía no nos hemos graduado, así que sí, más de 5 años. Este, y bueno, soy también así, al igual que Jonathan, soy estudiante de lengua y literatura. Soy compañero de este, y bueno, estoy aquí para participar, ser partícipe de una, por así decirlo, informativo para poder, digamos, de alguna manera educarnos, que hace tanta falta, ¿no? Hace tanta falta, o sea, en esta situación de que estamos viviendo en el país. Hace mucha falta eso, poder educarnos, poder servir a la comunidad. En este país estamos en una vigilancia, en una constante trabas por absolutamente todo, ¿no? Y que se ha una cuestión de segundo plano, que no tiene importancia, que claro, es el objetivo, ¿no? De restarle importancia a lo que es verdaderamente importante. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí estamos, vamos a discutir unos temas bastante interesantes y esperemos que la conversación sea lo suficientemente fluida y que se entienda y que los disfruten, ¿no? Que es lo importante, y claro, aprendan. Exacto, que sea fructífera, pues. Mencionaste una cosa muy importante, Sí, que es que a veces hace falta un poco culturalizarnos, hablar de estos temas. De hecho, ayer hice la transmisión acerca de la educación sexual, que es uno de los tópicos que más quiero tratar contigo, y mencionaba que una de las cosas que me impulsó a hacerlo en un primer lugar es que por lo menos aquí en Mariara, que es donde vivo, hay muchos programas de radio que me parecen a mí muy banales. No es por lanzar odio del gratis, pero tiendo a ver que son simplemente música, la persona que está hablando, diciendo algunas cosas, si no es publicidad, son saludos y otra vez música. Entonces, yo creo que hay un público que busca más que eso. Y creo que en los últimos tiempos se han venido perdiendo muchos programas de radio que antes hacían. Yo de niño escuché Nuestro Insólito Universo,
un programa de biografías, eran muy, muy interesantes, incluso radionovelas, tú sabes también como yo, que es un formato bien interesante, que se presta para entretenerse, ¿no? Y que es una forma también de impartir la lectura a través del audio. Pero Claro, vende mucho más poner música, entonces creo que a veces hay que contrarrestar la cuestión. Y como este contenido es completamente por gusto, no hay ningún fin, digamos, monetario, no hay un ánimo de lucro detrás, puedo darme el lujo, o podemos darnos el lujo de hablar de lo que queramos y como queramos, que esa es otra cosa que hace falta hoy en día, que todo es por el sí. dinero y entonces hay muchas personas que evaden ciertos temas. No es por criticarlos, yo sé No, que, y que el ajá, te escucho. problema en sí no es tanto el hecho de que sea por dinero, sino el hecho de que quieran pagar por contenido que no es educativo realmente, que no es importante. Porque si por el dinero hablamos, todo el mundo necesita dinero, uno trabaja Claro, para tener dinero. El problema es claro, que, claro, nos hemos vendido, o sea, lo que estamos intentando venderle a la gente son cosas que no tienen absolutamente importancia, que más bien lo que los hace es embrutecerlos o los hace de alguna manera hacerlos menos críticos. Entonces, ese es el problema realmente. El problema en sí no es que haya dinero de por medio, el problema es por qué estamos pagando, qué es lo que le estamos enseñando a las personas. Ese es el verdadero problema. exacto. Porque si Ese es tú me el, dirás, este, claro, porque si tú vienes y me dices, no, bueno, a darles una presentación, vamos a pagarles a los educadores, a los profesores, para que hagan este tipo de contenido y puedan educar a los chamos, pues que sea mucho más interactivo para ellos. Eso es positivo, eso es uh-huh, positivo. O sea, hay muy dinero de por positivo. medio, pero fin que es completamente bueno, porque al final lo que busca es la educación de las personas, de los chamos, de los jóvenes, de todo aquel que nos es. El problema es cuando queremos pagar por cosas que, por hacerle propaganda a vainas que es, Exacto, exacto. Hay como un punto medio, ¿no? Entre aquello y esto, pero a la gente le gusta irse mucho a los extremos, siempre, es típico. Por eso es que tú y yo a veces hemos hablado acerca de por qué no hay que guiarse tanto por las ideologías y por qué siempre el extremismo es algo malo. Bueno, para no adelantarnos y no vaya a ser que caigamos en otro tópico, se me olvidó mencionar una cosa al principio, me disculpo con los que vayan a ver, que es que yo siempre digo el título de las entrevistas. Entonces a este le puse uno bien interesante que yo sé que te va a dar risa por muchas cosas. Se llama Encuentro con mi hermano, hijo de otro fulano. Para los que vayan a ver esto, si logran captar esa referencia, entonces les tengo dos noticias. Uno, ya están viejos. Y dos, los quiero. Porque esa es una referencia muy especial. No voy a decir de qué tiene, de dónde es o de qué es, porque yo quiero que la reconozca la gente que vea. Pero es algo muy sí, especial sí, para mí, para Edison también, que lo haga captado. Y bueno, empezamos entonces. Bueno, Edison, antes de hacer la videollamada, antes de hacer la hacemos. entrevista, te comenté un poco los tópicos, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el primero de todos, que es uno, para los que no lo sepan, Edison tiene un blog acerca de educación sexual. Una vez que haya acabado la entrevista, yo también suministraré su enlace para que lo visiten y tal. También está, por supuesto, en las redes, no tienen que solamente ir a blog, hay otras opciones, pero ese es un tópico que a él le gusta mucho, así como a mí, pero él se ha enfocado aún más que yo en discutirlo, por eso es uno de los temas que no puede faltar en esta entrevista. Vamos a comenzar con una pregunta muy básica, Erickson, pero que es el motor. Según tú, o desde tu Ujú. perspectiva, cómo definirías la educación sexual? ¿Cuál sería tu concepto? Bueno, aquí uno tiene que tener a veces mucho cuidado, ¿no? Porque cuando uno no es especialista, como que la gente quisquillosa quiere ponerse de que, bueno, pero si tú no eres especialista, ¿de qué eres hablando? Entonces, como que en parte lo entiendo, porque claro, evidentemente uno estudia para prepararse y para poder hablar sobre un tema de manera documentada, sustentada. Pero bueno, digamos que dentro de lo que yo manejo, ¿no? La educación sexual viene siendo esa educación humana,
humana y necesaria en todo individuo, porque la educación sexual es aprender sobre tu cuerpo, sobre el cuerpo de los demás, es aprender sobre el respeto, es aprender sobre lo que está bien, lo que está mal, que hay límites para absolutamente todo y aprender a cuidarnos, sobre todo, ¿no? Porque la educación sexual a veces la dejamos como por un lado, como que si eso es malo, como que si fuese algo del otro mundo, que eso no se puede hablar porque, wow, los niños se nos van a corromper si hablamos de sexualidad y resulta que es todo lo contrario, porque cuando uno no habla de sexualidad, lo que tienes como resultado es que tus niños salgan ese montón de embarazos no deseados, embarazos de niñas de 13 años, niños de 14 años, ajá, y qué tipo de responsabilidad van a darle esas personas a esa futura criatura, ¿no? Entonces yo creo que la educación sexual, la educación para aprender a ser un ser humano completo y responsable, para mí, desde mi definición muy humilde, es aprender a ser un humano responsable. Eso es educación sexual. O sea, no es solamente hablar de sexo, porque Exacto. muchos creen que la educación sexual es hablar y no es sexo. O sea, Más allá, olvídense, sáquense va ese más chip allá, de la va más cabeza. allá. Exacto, va muchísimo más allá porque o sea, es el hecho de aprender sobre tu cuerpo, es el hecho de aprender a respetar tu cuerpo, es el hecho de respetar los cuerpos de otras personas, es el cuidarse, es el mantenerse, es el saber lo que nos hace daño, lo que no. O sea, es muchísimas cosas. Entonces, que la gente venga y me diga, no, que el sexo es solamente eso, que la educación sexual es mente sexo, está muy errado, está equivocado y le hace falta de verdad es necesario porque personas que piensen de esa manera nos hacen daño. Tómenselo muy en serio porque personas que piensen así le hacen daño a la sociedad entera, no solamente a sí mismo. Porque si fuese que nada más se hiciesen daño a uno mismo, uno no le parara bola, pero es que no, es que le afectamos la vida a otras personas y más cuando son nuestros hijos, cuando son nuestros sobrinos, eso es delicado, entonces uno tiene que tener responsabilidad. Claro, o sea, tú mencionas además, mencionas en tu definición que no es solamente conocimiento, es también un valor muy importante que es la responsabilidad. Yo lo mencionaba ayer, que no es solamente que sepas sobre tu cuerpo, cómo usarlo, cómo cuidarlo, sino también entender por qué necesitas saber eso. Que no es solamente Exacto. cómo autocomplacerte, que no es lo único, es también por qué tú necesitas cuidarte, porque según tú no, tú vives en sociedad, tú no estás solo y tus actos a largo plazo pueden afectar a otras personas y tú lo acabas de mencionar, embarazos precoces que sí, no, ese niño no es mío, pero es que al final de cuentas ese niño puede acabar afectando tu vida. Aunque tú no lo veas así en este momento, puede ser así. Perfecto, Edison. Exacto. Tremenda definición de la que nos da Edison a ti y menciona un pilar fundamental que yo quiero que todos los que lo escuchen lo tomen y no lo olviden, la responsabilidad. Como él dice, las personas que evaden el tema, y más adelante, tranquilo que ese temita lo vamos a tratar más adelante, no te preocupes que hay mucha tela que cortar, pero él menciona esto desde ya, y eso demuestra que aunque ni él ni yo seamos especialistas en el tema, estamos conscientes, hemos visto, tenemos un poco de formación en lo que es el ámbito, y aunque hablemos desde la experiencia, tenemos por lo menos el conocimiento actual vivido, porque ni Edison ni yo somos padres, por ejemplo, no por no querer serlo, no por no querer serlo, no por odiar la idea, sino porque no estamos en el momento ni en las Prepara circunstancias. las circunstancias, Y alguien te ha hace falta criticado por muchas eso, cosas, porque quiero que entiendas que no tiene nada de malo, que, que no tiene nada de malo, que es una buena forma de pensar y que es tu vida. Así que bien por eso. Además de la definición, eso mencionó, como dije, lo de los embarazos precoces. Entonces, nosotros queremos entender o queremos que quien escuche esto lo asimile sin importar de dónde sea. Pero por supuesto, él y yo vamos a hablar mucho desde nuestra experiencia venezolana, porque vivimos en Venezuela. Entonces, lo que hemos visto aquí se puede, por supuesto, extrapolar a otros países. Pero él y yo vamos a hablar enfocado mucho en Venezuela.
¿de acuerdo? Pero es un ejemplo que se puede tomar como referencia para que no caigan en ella, para que no caigan en este país y que sean muy diferentes. Entonces, ¿cómo es el panorama de la educación sexual actual en Venezuela, Edison? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es hoy en día la educación? ¿Cómo es tratada la educación sexual en Venezuela a nivel educativo y a nivel social? Porque yo ayer decía, la educación sexual comienza en casa, no solamente en la escuela. Ese panorama, a mi parecer, está muy destruido, pero quiero que me digas tú cómo lo ves, cómo lo percibes actualmente. Lo que pasa es que cuando hablamos de educación sexual aquí en Venezuela, es difícil simplemente hablar de Venezuela solamente porque este problema, esta constante, está presente casi que en toda Latinoamérica. También no nos vamos no nos vamos a poner quisquillosos, que obviamente también países muy avanzados tienen este tipo de problemas, pero es muy poco frecuente. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque hay tantos problemas de embarazos precoces en Latinoamérica y en Venezuela, por la misma razón de todos los en cualquier otro país, y es la bendita falta de educación. Cuando nosotros queremos darle importancia a otros temas, cuando no le damos importancia a lo que realmente importa, que es la educación. Porque si tú quieres un país económicamente estable, ¿qué necesitas? Personas que sepan de economía. ¿Cómo se consigue eso? Con educación. Tú quieres políticos que no sean corruptos, que manejen de la mejor manera el país, que sepan que su deber allí es otro servidor público, que no es un gobernante así de que va a controlar todo el mundo y va a controlar lo que los demás tienen que hacer, sino que él es otro servidor de nosotros, que somos civiles. Si tuviésemos educación, no hubiese tanto político corrupto, porque no tendrían necesidad, porque sabrían que con el trabajo duro, que con el esfuerzo propio, se puede vivir bien, ya necesita. Entonces, por eso, ese mismo problema es que sucede la cuestión de la falta de educación sexual en este país, porque hay falta de educación y entonces empezamos a fijarnos en problemáticas que no tienen nada que ver. Entonces, hacemos de un lado la educación sexual porque parecer es algo que no nos afecta, sino hasta que tengamos 10, 14, 15, 16 años, que supuestamente es cuando uno empieza a descubrir por así decirlo, su vida sexual activa, es cuando empezamos a importancia. Porque ¿qué es darle importancia aquí en Venezuela? Por lo menos aquí en Venezuela, ¿qué es darle importancia a la educación? Puedes venir, agarrar, decirle a tu hijo o a tu hija, cuidado con mosca con una vaina. Esa es la mejor definición que yo te puedo dar de educación. No de la misma manera, pero parecido. Aquí la mejor definición que hay de vida sexual en Venezuela es mosca con una vaina. Cuidado con esto, cuidado. Y tú dices, ajá, pero cuidado con qué, qué, mosca con ¿Cuál es la qué, vaina? de qué me tengo que cuidar, tengo que saber, ¿por qué no me lo dice? Claro, esto muchas veces es parte de muchas problemáticas. Unos dirán que por religión, otros dirán porque simplemente les da pena, otros dirán porque no recibieron educación, educación sexual. Entonces, como yo no recibí educación sexual, ¿por qué le voy a dar educación sexual a mi hijo? Pues las razones hay muchas, pero el problema siempre está. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que atacar desde el hogar, porque tienes mucha razón. Esto es que tiene que darse desde el hogar. O sea, sí es cierto que la educación y que los estudios tienen que tener parte de esa responsabilidad porque hay que formar a los chamos, hay que formar a los jóvenes para que no, para que ellos sean conscientes del mundo en el que viven, porque tenemos que dejarnos esa paja de que ellos están en un mundo donde no sé, donde no les va a pasar absolutamente nada porque hay padres así que piensan que son sus protectores, entonces a sus hijos no les va a pasar absolutamente nada. Y resulta que los padres no se dan cuenta que sus hijos no siempre van a estar bajo las alas de ellos, van a tener vida propia, un día van a crecer, un día van a ser personas adultas, un día van a salir, un día van a trabajar, un día van a vivir, van a tener que, a que el chamo cometa los errores, decir, ay, pero es que yo le dije, pero es que yo tanto que lo cuidé,
tanto que lo protegí, y ajá, pero es que proteger no es prohibirle, no es negarle la información a tu hijo, a cuidarlo es decirle las cosas como son, hablarle de la realidad, educarlo, decirle lo que está bien, lo que está mal, lo que puede hacer, lo que no, y enseñarle que todo acto tiene consecuencias, que sea responsable. Eso es lo que se tiene que hacer. O sea, no es tratar al niño como si fuese un mongol, porque eso es otra cosa. Exacto. Tratamos a nuestros chamos como que si fuesen unos mongólicos que no sé, que no saben nada, que ellos no Ujú. saben nada de la vida, porque hay muchos padres que les encanta decir a los jóvenes que tú no sabes nada de la vida. Y bueno, y si tú sabes tanto, ¿por qué no le explicas? Claramente, ¿Por qué o no le sea, es verdad, ayudas ajá, a es verdad, conocer? es verdad. Entonces, una cuestión tan delicada como es la educación sexual, y por eso es que hay tanta vaina, porque entonces ahora nos quejamos de que no, de que ¿cómo es posible que mi hija salió embarazada a los 14, a los 13, si yo tanto que la cuidé, tanto que le dije, tanto que no sé qué más? Entonces todo el mundo empieza a hablar de la muchachita, de que cómo es posible que una muchachita de 13, 14 años esté embarazada. Y el chico, esa mujer no se embarazó sola. ¿Dó- Exactamente. ¿Dónde está el hombre ahí? No, o sea, ¿Dónde está el que le hablamos embarazó? de las mujeres son estas, las mujeres lo otro, las mujeres lo aquello, y el hombre qué. O sea, ¿dónde está el hombre ahí? El hombre no tiene responsabilidad también. Exacto. Él no también Entonces, tiene la responsabilidad de cuidar a su sí, no, pareja. el hombre fue sometido, pues no pudo hacer nada. Eso que El dices es hombre lo que yo cuida. también es lo que yo también comentaba ayer. Yo decía que voy a salir un poco un momentico del tema. Yo decía que había que vernos como los animales que somos, olvidarnos un poco de la creación divina y pensar más en términos de soy un animal. Y el sexo es una necesidad inherente a mí, a excepción de las personas asexuales de verdad, no las que fingen serlo, no, las que son de verdad. Es una necesidad, entonces, cuando tú buscas cerrarla, ocurre todo lo que ocurre, y es lo que yo decía, de que ha servido durante siglos y décadas decirle prohibir al niño tener sexo. ¿Ha servido de algo? ¿Ha sido la solución? No lo ha sido. Y por eso es que sigue, como dices tú, sigue habiendo el problema, porque creemos que tapando la falla, por decirlo de un modo, o vigilando, o prohibiendo, que es lo peor de todo, vamos a solventar el problema. Y eso no es así, tú mismo lo estás diciendo, siempre es la niña. ¿Cómo puede ser que ella salió embarazada? Pero es porque ellos ven mal muchas cosas. Entre ellas, en el fondo, no es solamente que ella estaba embarazada, es que se haya atrevido a tener sexo. Ese es verdaderamente el problema. Porque Ujú. te digo una cosa, y ya vamos a ir a la siguiente pregunta, que si esa niña de 14 estuviera casada, te garantizo que no habría ningún problema. Te lo garantizo. No lo verían con los Bueno, mismos ojos. Quizá dirían, ay, un poquito joven, pero no te lo verían igual, porque tenemos en la psique que un matrimonio lo resuelve todo. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Un matrimonio es hay que algo que tener algunas mucho personas cuidado con que lo han eso. hecho bien, algunas personas que lo han hecho bien, eh, puede ser bien, porque claro, un matrimonio bien establecido por gusto, por decisión y no por imposición, puede ser eh, un núcleo familiar en el que una familia crezca de manera sana, los niños en la casa y todo esto, es cierto, pero no por casarte ya estás resolviéndolo. Acabo de decir, por gusto y por decisión. Tú todos los días te levantas buscando, buscando esa familia, buscando ese hogar que estás creando, ¿sí? Ok, vamos a ir entonces a la siguiente pregunta porque tú comentabas unas cosas que nos llevaban, yo te iba a preguntar las posibles causas de la falta de educación sexual, pero tú decías algunas, entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la que acabo de comentar. Tú decías lo de la religión y es evidente que nosotros, ayer yo dije, vivimos en una cultura católica de base y aunque no todos seamos católicos, vamos a decirlo de la manera más eh, rígida posible. Por ejemplo, yo no voy a la iglesia católica, yo no creo en los santos ni nada de eso, ok, pero no es eso lo que yo quiero decir. Quiero decir que estamos en un país con una cultura de base católica, que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha visto el auge del protestantismo y de otras vertientes, pero de base somos católicos y tú y yo sabemos muy bien que incluso iglesias protestantes tienen conductas católicas y que nosotros crecemos en ese ambiente. Entonces, esa religión ha Sí. impactado
ha impactado mucho sobre lo que es la educación sexual. Yo ayer di mi opinión acerca de eso, cómo lo consigo, pero tú has estado mucho más cerca de lo que es la Iglesia Católica, tú has podido ver de primera mano cómo es la conducta actual. Tú mismo me has comentado que conocías a un padre hace un tiempo, que era un poco más abierto en este tema, y yo lo decía, que sí hay sacerdotes y curas que son más abiertos con el tema, nunca dije que no lo fuera. Sin embargo, es innegable que la religión católica pesa sobre lo que es la educación sexual. Ahora, ¿cómo ves tú ese impacto hoy en día? Porque es evidente que las generaciones anteriores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y un poquito de nuestros padres, evadían el tema porque religiosamente el tema del sexo es un tabú. Tú lo sabes muy bien, ¿sí? Ese impacto ha sido muy fuerte, pero hoy en día, ¿qué tan fuerte ves ese impacto? ¿Tú sientes que sigue siendo algo que está haciendo presión en la psique de las personas? ¿O tú crees que ya estamos avanzando y estamos dejando de lado la religión para que no nos impida hablar del tema? ¿Qué me dices? Mira, considero que eso es un tema bastante delicado, ¿no? Pero yo considero que que la sociedad en sí esté avanzando y que ahora nos estamos dando cuenta que la religión nos está haciendo daño. Yo siento que la religión no es en sí el problema. El problema, la religión no lo es. Es el hecho de que tú quieras decir que como tienes religión, entonces no puede haber educación sexual. Y es porque no. O sea, yo considero lo siguiente, o sea, ¿qué me impide a mí el hecho de que yo vaya a una iglesia y yo después vaya a clases, a un liceo o a una escuela, a una universidad y yo reciba educación sexual? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo muchas personas en Facebook y hay un meme muy famoso que es que es mucho más importante la educación sexual que la religión. No pueden existir las dos cosas. ¿Cuál es el problema de una y cuál es el problema de otro? Yo siento que pueden coexistir. Yo siento que pueden coexistir. O sea, el hecho de que haya una cosa no tiene por qué privar a la otra. O sea, yo siento que la radical y contra la religión también está muy mal. El hecho de que no, de que vamos a echarle la culpa a la religión. Ya va. Tú me conoces muy bien. Y tú sabes muy bien que yo puedo ser partícipe de una religión, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo ir a mí, informarme y conocer sobre una buena educación sexual. Entonces no es cuestión de echarle la culpa a la religión de que los chamos no. O sea, no me parece correcto. O sea, yo lo que digo es, este, ¿qué sucede? Que los chamos se están dando cuenta de que eso de empiezan a cuestionarse, a decir, "Pero ¿por qué no puedo aprender esto? ¿Por qué no puedo aprender de otro?". Aquellos que todavía siguen esa postura conservadora, que bueno, entonces como yo vengo de una familia católica o religiosa o la religión que sea, entonces no puedo recibir. Entonces los jóvenes dicen, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué cosa, por qué una cosa tiene que negar a la otra? Y no entiendo. Y eso los jóvenes se están dando cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si bien los jóvenes se están dando cuenta de esto, el problema es que seguimos en lo mismo. Porque, ok, ellos dirán, no, bueno, ya yo no voy a seguir lo que me dice un dogma, lo que me dice una religión, pero entonces voy a hacer Okay. lo que me dé la... Y ahí hay un problema, porque no porque tú no creas o tú quieras creer o no quieras creer, eso te da derecho entonces a hacer lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Eso también está Sí. mal, está mal. Entonces, quedamos en las mismas. ¿Por qué? Porque no hay educación, porque no se le presta la debida educación que debe haber, porque el hecho de que yo no sea ateo, si me quieres poner un ejemplo, eso no quiere decir que entonces, si soy ateo, yo tengo derecho a ser promiscuo, por ejemplo, a acostarme con quien sin tener Exacto. consecuencias o andar preñando a Carlita conmigo o a estar acostándome con cualquier chamo. O sea, no. El hecho de que tú seas ateo, que tú seas agnóstico, que tú seas teísta, a mí no me dice nada. O sea, usted igualito, como tú lo decías al principio, nosotros vivimos en sociedad y tenemos que aprender
a comportarnos en sociedad. Nosotros somos individuos Ujú. y nosotros tenemos que tomar decisiones individuales, completamente de acuerdo. Pero la individualidad trae consigo responsabilidad. O sea, si nosotros vamos a vivir en una sociedad, tenemos que adaptarnos a ella, no adaptarnos en el que no, bueno, entonces como yo veo que están haciendo cosas malas, porque ajá, entonces tenemos una sociedad que no se educa sexualmente, pero como vivo en sociedad, entonces no le Ujú. voy a dar importancia, porque eso es lo que dice la sociedad, que no nos eduquemos sexualmente. No, no es eso. Es que sepamos discernir y entendamos que una cosa no niega la otra, no seamos radicales ni de un lado ni del otro. O sea, el hecho de que yo sea ateo, entonces voy a decir, tiene la religión, tiene la religión, porque la religión podrá decir una cosa, pero ¿quién es el que controla la educación en un país? ¿Quién? No, no, no es el gobierno, no son los gobernantes, no son los sindicatos. Entonces, ¿por qué me vienes a decir a mí de que no, la religión es quien tiene la culpa de que nosotros no nos eduquemos sexualmente? Mentira, 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 porque yo puedo establecer iglesias en mi país. Yo por ejemplo tengo un país, yo puedo mandar a construir miles de iglesias, pero ajá, yo quiero iglesias para que la gente pueda eh, decirlo de alguna manera, el derecho a la educación sexual. Una cosa no niega ¿me entiendes? No porque haya una cosa, entonces no debe haber la otra. No me parece. Yo lo que digo es, este, la región de alguna manera lo que tiene es que darse cuenta de que los chamos, mira, los chamos ya no son los mismos de antes, ya no se convencen de la misma manera, y no es porque ahora seamos unos rebeldes, no es eso. Es que nos estamos dando cuenta de que la vida no funciona de esa manera. ¿Sí? Entonces, claro, si nos vamos a poner del lado del conservador, entonces, ¿qué te propone el conservador? Seguir con lo mismo que no ha funcionado. O sea, entonces, Que va a ir el tema. o nos ponemos que hacer algo y empezamos a educarnos sexualmente, empezamos a establecer en los institutos una verdadera educación completa desde primer grado hasta quinto, hasta el último año de tu universidad, porque eso es otra. No, que los niños no pueden recibir educación sexual, ya va, ¿cómo que no, chamo? Vamos desde orientación, por lo menos a aprender desde chiquitos a respetar su propio cuerpo y a respetar el de otro, que cuando es no, es no. Exactamente. Que a mí me gusta esto, que se puede hacer y que no se puede hacer. Esas cosas las puede entender perfectamente un niño. Y yo no Ujú. estoy perturbando su mente ni le No, estoy hablando de cosas que él no puede saber, no. Estoy enseñando a respetarse y a hacer desde pequeño. Entonces, exactamente. O sea, mira, la educación sexual no es mostrarles pornografía. No es eso lo que les vamos a hacer. es Pero hay gente que confunde una cosa con la otra. para, exacto, eso es peligroso. A largo plazo la fotografía lo que hace es joderte, joderte, porque empiezan a crear en la persona ideales que no son ciertos, que no son verdad. Entonces tú Exacto. y cuando los jóvenes tienen ese primer contacto con la sexualidad, se dan cuenta de que todo lo que estuvieron no era, que las cosas no funcionan así. Entonces, Es es, distinto. es, es- o sea, yo no, como digo, yo no soy ni radical por un lado ni radical por el otro. Yo no soy de las personas que le va a venir aquí a echar la culpa a la religión, de que la religión tiene la culpa de que nosotros no recibamos educación sexual. No me parece correcto porque la religión no es el que tiene el poder aquí en el país. O sea, actualmente la religión no tiene poder así. Quien tiene poder son los gobernantes y los gobernantes deberían de hacer el derecho a la sexualidad un hecho, de que las personas reciban educación sexual gratuita, porque eso sí tiene que ser gratuito. O sea, educarnos debería ser enseñarle a los padres el hecho de que tú estés en cierta religión, no le puedes negar
a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu familiar, el hecho de que se eduque sexualmente, porque una cosa es tu vida. Tú qué puedes Claro, hacer con tu vida, lo que tú quieres esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, pero a mí me parece perfecto, vívelo como tú, pero ya va, eso, o sea, seamos conscientes, o sea, el mundo no funciona de esa manera. Entonces, no nos hagamos no nos vendemos lo pensando que las cosas se van a resolver, no sé, de manera mágica, de un día para otro. ¿No? Las cosas no funcionan en esa consciente. Tenemos que ser exacto. adultos, los que seamos adultos, y ver las cosas como son. Ah, tú eres ateo, me parece perfecto que tú eres ateo, pero igualito, edúcate sexualmente, que tú tienes una responsabilidad social, Claro, individual y social. claro. Entonces, no es una Ahí hay cuestión un de religión. punto, ok, ahí hay un punto que es que hay que recordar que históricamente, durante mucho tiempo, a hoy en día, como tú dices, ya no, pero durante mucho tiempo hubo una especie de unión entre lo que es la iglesia y el Estado. La iglesia tenía mucho control sobre lo que el Estado decía a nivel moral. Y las leyes, por ejemplo, no tienen que no deberían estar tan apegadas a lo religioso, porque hay cosas más prácticas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, como tú dices, ser ateo, ser esto, ser aquello, no te excusa, porque tienes que entender que lo que tú creas, aunque desde tu perspectiva es la verdad universal, que ese es el gran problema, lo cierto es que tú estás sujeto a una sociedad que no va a pensar como tú al final de cuentas. Durante muchos siglos, la religión católica, por ejemplo, fue la religión universal. De hecho, católico significa universal, ¿no? Entonces, ahí está que estaba visto como la única gran verdad, pero conforme el tiempo fue pasando, ya hoy en día quizás hace 40 años, hubiesen aprobado en una ley, a partir de hoy los niños van a ver educación sexual. En ese momento la iglesia y las mujeres de esa época y los hombres de esa época hubiesen levantado el grito en el cielo por eso. Entonces hubiesen presionado o habrían presionado al Estado hasta que el Estado retrocediera. Pero hoy en día, gracias a Dios o a Belcebú o a quien sea, ya no es así. Ya no nos sometemos por esos conceptos. Menos mal. Porque aunque, como tú dices, hay que separar una cosa de la otra. Y así es, ok, tú No, eres Jonathan, ateo. pero yo te lo ¿Cómo? digo es porque no podemos ser, yo te lo digo es porque no podemos ser ni radicales de ningún lado, porque Claro, tienes claro. muchísima No hay razón que en lo ser que dices. extremista, no hay No que ser puede extremista en ser que nada. por 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 eso que a mí no me gustan, por eso que a mí no me gustan las etiquetas. A mí no me gustan las etiquetas en ningún sentido. No me gusta que me llamen feminista, no me gusta que me llamen promotor de la LGBT, no me gusta nada de eso porque he visto que cuando te etiquetan con algo, ya visualizan cómo eres y ya tienes sí, que tienes corresponder algo con una premeditado, línea. Exacto, totalmente tuyo. entonces Ujú. al etiquetarte, tú pierdes tu sentido crítico, porque por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con el movimiento feminista en algunas cosas, pero no con todas. Luisana, si llegas a ver esto, te amo mucho, te amamos mucho, cálmate, no estoy hablando mal del feminismo, estoy hablando mal de algunas vertientes y de algunos exponentes. Por ejemplo, tú sabes bien como yo, el caso de Johnny Depp, eso da mucho para hablar. Y posiblemente lo trate con Luisana, porque he ahí el detalle, la parte mala. Cómo él lo acusan, cómo le quitan un personaje, incluso luego se revela que la esposa es la culpable. Ay, a la esposa no le quitan el papel. Fascinante, fabuloso. Ok. Esa etiqueta, las etiquetas nos llevan a eso, a ser extremistas siempre. Ya no pueden encontrar un punto medio. No, Por eso yo decía ayer no, que hoy en día me considero antirreligioso en el sentido de que ya no me importa buscar una verdad absoluta, sin entender que no pueda pegarme a unos principios y ya, que como tú dices, hay que dudar, hay que empezar a pensar, hay que empezar a decir, oye, ¿por qué esto es así? Y quizás tú y yo mañana, sobre algún tema, cambiemos de opinión, pero es porque vamos a seguir pensando. Es la idea, esa es la idea, ejercer esto, usar esto para algo. Y es verdad lo que Edison dice, quiero que todos tomen nota. Ser religioso o no ser religioso no es excusa porque te guste o no, tú sigues sujeto a la sociedad. Si eres ateo, eso no tiene nada que ver. De acuerdo, al contrario, aprovecha nada. que como no eres ateo, cuídate entonces más tranquilamente porque no tienes un principio moral que te haga, entre comillas, dudar, porque como dice Edison, no es excusa. Pero como a muchos les gusta usar eso como excusa, voy a decir dudar, entre comillas. Entonces, es como dice Edison, hay que dejar Para de un demostrarte lado,
¿Cómo? para demostrártelo, para demostrártelo fácil y rapidito. Imaginemos, ya sabemos lo que de alguna manera la religión ha causado que muchas personas no eduquen a sus hijos sexualmente. Un problema. ¿Cuál es el Ujú. problema de ser también radical del otro lado? Por ejemplo, tenemos ahorita lo que tú comentabas del feminismo. Hay un problema en el sentido de que fíjate que yo ahorita está la cuestión de la ley del aborto, ¿no? Que yo no ahorita no voy a hacer Sí, una conjetura con respecto a eso, pero ahora está ok. aprobado en Argentina, En ¿ok? Argentina, sí. Aprobaron el aborto en Argentina, pero resulta ahora que viene, entonces ahora como aprobaron el aborto en Argentina, entonces van a agarrar las feministas y van en medio de la calle, van a hacer una simulación de la Virgen María abortando. Entonces tú dices, ya va, ¿Qué es esto? o sea, que es es- eso es un problema. O sea, el hecho de que eso no es manera de hacer las cosas. O sea, se- eso es lo que por eso te digo que el problema real es la falta de educación, porque es que tú puedes ser de una cosa y de otra, y el problema es el extremismo, la falta de educación, porque si tú en cualquiera de los dos lados vas a cometer cosas atroz. ¿Qué es Claro. eso? O sea, y como digo aquí, yo estoy consciente de que el verdadero feminismo no es ese. El que se ve en Ujú. Argentina no es ese. Ese es simplemente, lamentablemente, quienes tienen la cúpula de ese movimiento en este momento no están representando realmente lo que verdaderamente significa ese movimiento. Pero Exacto, lo que es para realmente es. darte la referencia, ¿no? El mal que conlleva ser extremo de un lado o de otra cuando no tenemos esto. Cuando no tenemos Eso es nada en la lo que cabeza. tenemos que... Claro. Y además hay otra cosa bien interesante, que es que tú lo acabas de decir. Disculpen los que nos hayamos desviado un poco del tema, pero había que tocar ese punto, por lo que dice Edison acerca de que no hay que caer en un agujero mental, en una laguna mental. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, Edison, antes de que continuemos, que ya vamos para allá, a hacer un inciso, de acuerdo con lo que tú acabas de decir de la Virgen María, y es lo siguiente. Hace tiempo yo hablé con Alexander y hablábamos acerca de la representación de Jesús que han hecho muchos de la LGBT. Tú recuerdas que el año pasado, por ahí en mayo, cuando fue el mes de orgullo, hubo muchas marchas en las que apareció un Jesús, vamos a decir trans o como ustedes quieran llamarlo, no se vayan a ofender, por favor, tú recuerdas eso. Sé que no es la primera vez que lo hacen, ok. Alex me comentaba la vez esa que hablábamos, ya ni recuerdo cuándo fue, que el problema era que la Iglesia Católica veía a Jesús como un referente con derechos de autor, con copyrights, y que estaba mal difamarlo, por decirlo de un modo. Yo quiero hacer un inciso sobre este punto, y es el siguiente. Es verdad que Jesús es un referente universal. Creas tú en él o no, es un referente. Tú, para ti Jesús es un referente, para mí lo es, aunque yo no crea, aunque tú sí creas, es un referente. No, una cosa es Un ser referente. un referente, otra cosa es creer en ese referente. Eso nadie lo niega. Un peso De acuerdo. innegable. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entiendo por un lado que hay algunos que en el fondo lo que quieren demostrar es una especie de rompimiento y de apertura, pero hay un detalle, y este detalle lo comentaba una alumna mía, Angelis, si llegas a ver esto, te mando un saludo, que es que cuando tú haces estas cosas, tú ganas el odio por lo siguiente, Edison, porque piensa, si yo salgo disfrazado de Jesús, con unos tacones de drag queen y todo esto, tengo que pensar, ¿cómo va a reaccionar la gente que sea fanática de Jesús? ¿Cómo lo van a ver? Porque ellas lo van a ver como una ofensa, y lo que yo voy a ganar con eso es que me odien y que en vez de apoyarme, me quiten el apoyo, porque ellos se van a sentir insultados. Y aquí no vamos a entrar en discusión en si vestirse de Jesús trans o no es un insulto, no es eso. Es que tienes que ser inteligente. Como la marcha está y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Qué ridículo es. Qué manera de hacer las cosas. La otra tipa se llamaba Lafayette Edison, la tipa que se hizo, que se colocó un mensaje, no sé, ¿recuerdas? ¿Sí recuerdas ese que era que Ah, decía sí, la sí, sí. Lafayette? Ajá, esa de- tipa. ¿Tú lo recuerdas? Mon Laferte, Mon Laferte. Mon Lafayette, ok. Como le decía Fátima en la entrevista anterior, creo yo que fue en la entrevista anterior, no es el mensaje, es como lo planteas. No es que tú digas que hay un violador que necesita ir preso por enfermo mental, no porque la tipa estaba desnuda, no porque él es un enfermo mental. Sí,
¿Y que estamos viviendo en Chile? Sí, pero ahora te digo, y como discutíamos con Lisana, al final de cuentas, ¿de qué habló la gente? ¿De los senos de la tipa o del mensaje? De los senos, porque tú tienes que entender a quién le vas a Exacto. mandar el mensaje, tienes que entender cómo funciona ese público. El público no lo va a ver como lo vas a ver tú, y como decía, dicen en iCarly, es una frase que yo me la expropié como el comandante eterno. No puedes decir tal cosa como aquelarre y pretender que el mundo se quede quieto. Y es así, tú no puedes hacer algo como lo de Jesús, como lo de la Virgen María, y pretender que la gente se quede callada, porque tienes que entender cómo funciona ese público. Quizá, si tú le llegas con otro mensaje, uno mucho más adaptado a cómo ellos piensan, oye, te gana su apoyo. E incluso los que están en contra se ponen a pensar y dicen, oye, quizás Exacto. tengas razón, pero esta no es la forma. Y repito, no es que no me interesa si está bien o si está mal, ese no es el punto. El punto es que no saben canalizar un mensaje. Y la Virgen María es otro referente. Que aprobaron el aborto, fascinante. No vamos a hablar de ese tema aquí porque, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero no para hablarlo como tal, sino en relación con esta cuestión de la educación sexual. Ya me vas a entender. Pero para cerrar este inciso, así como dice Edison, está bien cuando uno consigue un logro, está muy bien, pero hay que entender que seguimos sujetos en sociedad. Que tú quieres que el mundo te respete, empieza a respetar, pero empieza a respetar en serio. Y aunque el otro te respete, por lo menos Claro. tienes la moral Exacto. tranquila, la tienes limpia, porque tú respetaste. Entonces, no ataques un referente, porque esa persona, lamentablemente, no lo va a ver como tú quieres que lo vea. Y ojo, Edison es uno de los que sabe cómo soy yo y sabe qué tan de mente abierta soy yo, pero yo entiendo también que hay ciertas maneras de hacer las cosas. Y con esto que se hace, lo que consigues es estropearlo todo. Entonces después te acusan de feminazi y de muchas otras cosas. Y Luisana, si vuelves a ver esto, yo sé que no te gusta que usemos este término, pero yo lo utilizo para referirme a la parte extremista, que como dice Edison, no es el verdadero feminismo. Porque esas feminazis no van a Irán, no van a Irak, no van a países donde verdaderamente hay opresión. Es como en España. En España las mujeres legalmente tienen muchas ventajas. ¿Qué igualdad es esa? ¿Qué igualdad es esa? No es ninguna igualdad. Porque allá nos acusan a ti y a mí de violadores y tenemos tú y yo que demostrar que somos inocentes, no la tipa demostrar que la han violado. Entonces eso no es igualdad. Sí, de acuerdo, que ya cerrando ese paréntesis, vamos a continuar porque de verdad que hay muchas cosas que quiero que eso nos comente aquí. Sí. Ya estamos casi cerrando Vale. este tema. Eh, Eso ha mencionado un poco lo que es las consecuencias. A veces lo que pasa con las entrevistas es que tú formulas las preguntas, pero en la conversación, como es dinámica, van surgiendo respuestas a otras preguntas que ya tú has hecho. Eso me ha mencionado las consecuencias, los embarazos precoces, las situaciones de casa, te me vas de mi casa, pero cuando la hija pare, cuando la hija da a luz, es mi nieto, es mi nieta. Y empieza, te vas tú, pero me dejas a mi nieto. Se acaba el problema. Sí. Es como dije hace rato, si tú estás casada, no hay tanto problema. De hecho, tú te casas a los 14 o 15, tú con una chica de tu edad, de 14 o 15, y la gente va a empezar a pensar cuándo van a dar a luz. Ya no es un problema, porque tenemos aquí Sí. un poco la psique, la costumbre tradicional. Entonces, chicos, dejemos un poco al lado, como dice Edison, pueden existir las dos cosas, pero si te vas al extremo, nunca vas a poder conseguir nada. Pero entonces, saltando lo que son las Nunca. consecuencias, que ya Edison Jamás. las ha mencionado bastante, quiero ir referente a lo que es el aborto. Edison, el aborto es un tema delicado, no lo vamos a tratar aquí, pero yo creo que la educación sexual es una manera muy inteligente de prevenir el aborto. ¿Tú opinas lo mismo? Sí. O sea, si tanto problema es porque el De problema hecho, sí. es muy ético, pero de acuerdo, Mira, tú quieres yo, no pelear por el aborto, ahí el detalle. Ok, habla, te yo escucho. estoy yo estoy completamente de que si nosotros queremos erradicar el problema de los abortos, si hay tantas personas que les preocupa y les duele, insisto, la manera correcta es través de la educación sexual. Y yo considero, a pesar de que yo puedo estar, digamos, a favor o entender las razones de un aborto, ¿no? Pero yo considero que eso no es una solución a yo. Como digo, no, ahorita o sea, el tiempo es muy recortado como para extenderme en este tema, si no lo pudiese ser, pero a grosso modo yo considero que el aborto no soluciona nada realmente a largo plazo. O sea, si no tenemos una buena educación, los problemas van a seguir.
¿Por qué te digo esto? Porque en en países donde, por ejemplo, existe un muy buen nivel educativo, llámese países nórdicos, porque ese es como que un referente innegable, pero allí, ¿qué sucede? Tú tienes muy buena educación, aparte de que los embarazos disminuyen por esa misma razón, porque las personas se educan sexualmente. El interés de las mujeres no está en el hecho de ser madre. El interés de ellas es ser profesor, es estudiar, es echarle pichón a la vida, o sea, ellas no están pensando en embarazo, en ser madre, de hecho pueden querer serlo, pero no es su Ujú. prioridad. Entonces, cuando tú tienes educación, ellas lo que buscan es eso, buscan primero profesionalizarse, estudiar, sacar una carrera, un doctorado, un posgrado, cosas así. Entonces, la maternidad no es como su prioridad, entonces no hay problemas de embarazos así demasiado precoces, porque, por eso, precisamente, porque se disminuye a través de la buena educación, porque entendemos que cuando hay educación, empezamos a cuidarnos, empezamos a ser responsables, empezamos a responsabilizarnos por nuestros actos. O sea, que parte de los verdaderos problemas, como viene siendo la sobrepoblación, porque si hablamos de sobrepoblación, bueno, vamos a decir, si hay sobrepoblación, yo creo que una buena manera de entender De eso evitar que... es que, coño, mira, porque hay sobrepoblación, porque somos inconscientes, así de sencillo, porque no tenemos educación, porque no nos interesa en lo más mínimo cuidarnos ni Mm, cuidar del otro, porque no nos interesa, no nos hacemos nos da responsables de igual, nuestros, y por eso nos da hay igual. problemas. Entonces yo considero que el aborto a largo plazo no resuelve nada. Al final no resuelve nada porque al final, si no hay una verdadera educación sexual, o sea, ¿qué va a Exactamente, pasar? ¿Qué exactamente. estamos prohibiendo? El problema va a persistir allí. Entonces esa no es la Exacto. solución a largo plazo. La solución a largo plazo es educación. Claro, claro, eso evita Será, muchas mira, cosas. lo siento si es un poquito cliché, pero es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que las evidencias hablan por sí mismas. Exacto. Váyanse a Google en este momento y googleen en los países más educados, más avanzados en educación y vean cómo vive esa gente. Vean si ellos tienen tan siquiera un problema de los de ellos no discuten esas cosas, porque sus problemas son otras cosas más importantes, como por ejemplo cubrir la cura de enfermedades que no tienen, o hacer tecnologías nuevas para el mundo, para facilitarnos la vida a nosotros, para mejorar la calidad de vida. Esos son problemas como estos, porque ellos dirán, o sea, ya eso lo resolvimos hace muchísimo, porque nos dimos cuenta que la base fundamental de todo es la educación y ya. Se dieron cuenta Exacto. de eso desde mucho antes, invirtieron en educación y gracias a que invirtieron en educación tienen buena economía, tienen buena cultura, tienen buena, digamos que no hay extremismo de ni de un lado ni del otro, porque las personas son conscientes, todo aquel es libre de hacer lo que quiera con su vida de manera responsable, no hay ladrones, no hay personas que quieran perjudicar a otros, porque o sea, tú puedes dejar literalmente todo que proteger a los robados. Nadie está pendiente de eso, porque la gente es consciente, la gente está, eso es aquí, eso es en nuestros países y en muchos países también de primer mundo, porque vamos a decir las cosas como son, que lo que tienen es buena economía más no buena educación. Son dos cosas. O sea, una cosa es que un país sea rico y que tenga buena economía, y otra cosa es que ese Y otra país, cosa es la son dos cosas diferentes. una Ya, cosa entonces, distinta. creo que es momento de darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, de ver realmente cuáles son los problemas y cómo verdaderamente darles una solución real. Exactamente. O sea, Es un opinión método mía, para evitar a largo plazo. no considero que el aborto sea una solución, no considero que sea una solución a largo plazo. De repente puede ser que pueda funcionar, por ejemplo, para las personas que hayan sido violadas, que de repente puedan causar un trauma y todo lo que tú quieras, pero a largo plazo realmente
hay que atacar el problema. ¿Y dónde está el problema? En la falta de educación. Porque entonces si nos vamos al caso, no, bueno, que es que es porque violaron a las mujeres. Entonces, ¿y por qué violaron a las mujeres? ¿Por qué? Porque entonces no nos damos cuenta de que estamos malcriando a las personas. Porque el problema no es la mujer violada, el problema es el violador. Ujú. ¿Y de dónde nace el violador? De la falta de educación, de no haberle hecho entrar en conciencia desde pequeño. Ese es el verdadero problema. ¿Y cómo atacamos eso? Con educación. No hay manera por donde lo veas. Velo por donde lo veas. Y No, no vas hay a por dónde, no hay por terminar. dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, esa es la solución. No hay por- No importa por dónde lo veas, esa es la solución. Entonces, continuando con lo que dice Edison, y para que toda aquella mujer que esté a favor del aborto y que se haya sentido ofendida por lo que hemos dicho, eso es lo que está señalando antes de que nos vayan a putear, es que a largo plazo no es una solución. También está en que, como él dice, puede pasar, por ejemplo, tengo una conocida a la que le pasó, que tú te cuides con todo, esta conocida mía lo usaba, y tenía un 0,01% de salir embarazada. Durante 3 años no pasó, pero finalmente pasó. Entonces, de acuerdo, esta persona buscó abortar en su momento, pero ya era muy tarde. Entonces aceptó la carga. Pero es una persona que se estaba cuidando mucho, es un caso especial. No es el típico que, bueno, yo no uso preservativo porque no me gusta la sensación. O yo no me cuido porque la que tiene que cuidarse son las mujeres. Pero he escuchado también de muchas mujeres a las que no les gusta usar el preservativo, pero es que no es que te guste o no te guste. A mí no me gusta, pero lo uso porque tengo que Exacto. hacerlo. Hay que Es la ser manera. responsable. Entonces, exactamente. Entonces, ahí hay un detalle. Y lo que dice Edison es que eso funciona. No es la solución a largo plazo. Tú quieres, no te gusta el aborto, tú quieres evitar el aborto, la educación sexual. Tú quieres, te gusta el aborto, pero de verdad no quieres practicártelo porque te da miedo. Porque el aborto muchas veces, eso hace daño. Estoy seguro de que hace daño. Porque eso es algo Nunca es físico. seguro. O sea, Nunca es seguro. impacta. Eso Exacto. de que Entonces, aborto seguro, nunca seguro. Así tengas exacto. el Entonces, ambiente, tengas todos los instrumentos, estés preparado, exacto. nunca es seguro. Eso es una mentira. Exacto. Entonces, no es enseñarte un montón de cosas para que tú vayas de gabán, por decirlo de un modo, de gavilán, en cada esquina, embarazando a alguien y ellas dejándose embarazar. No es la idea. Bien, vamos a pasar a otro tema, Edison. Aquí Edison, por supuesto, como él dice, la solución simple y llanamente es la educación sexual. No hay por dónde verla. Desde niños hay que invertir en eso. Y como referente tenemos los países primermundistas que también tienen su punto débil, Tus su parte problemas. mala, pero en muchos otros aspectos nos llevan a nosotros un milenio de adelante. Entonces, eso me decía que ellos invirtieron en la educación. Finlandia, países como Finlandia, y en muy poco tiempo, mira, se nos adelantaron, en muy poco tiempo. Entonces, países con más riquezas están mucho más atrasados, pero ese es otro tópico. Vamos a pasar a un tema Sí. que fue uno de los que Edison me comentó en su momento y que yo no podía pasar por alto porque es algo que a los nos gusta. Todo lo que vamos a discutir a continuación hasta que pasemos al último tema, porque son tres, será desde lo que nosotros hemos aprendido. No somos especialistas en este tema, conocemos de especialistas, hemos tenido la oportunidad de apoyarnos con ellos, pero no somos especialistas y los que son especialistas dudan ser especialistas porque esto nunca se acaba y es la filosofía. Eh, Y Conozco a muchos y cuanto más los veo sabios, más dudan de dónde están. Y esa es la magia de la filosofía, la magia de la incertidumbre que te permite seguir dudando. Vamos a, vamos a empezar como empezamos con lo anterior, para que es mucho más difícil. Danos tu concepto de filosofía, Edison. ¿Cómo la definirías? Yo sé que es imposible. Sé que es una tarea que filósofos han intentado por milenios y todavía no han podido. Pero vamos a atrevernos. ¿Cómo la definirías tú desde tu perspectiva? yo la definiría como el desarrollo total del pensamiento. Eso para mí sería la filosofía. En, de plano, para no extendernos demasiado, la filosofía es aprender a ser personas críticas, a desarrollarlo, a aprender por nosotros mismos, a cuestionarnos, a decir el porqué de las cosas, ¿no? O sea, que muchos dirán y dirán que es una estupidez esto, pero es que no, o sea, la filosofía no es simplemente porque existe Dios o existirá Dios, no, no es solamente eso, es Es también mucho más llevarlo a allá. nuestra cotidianidad, es el hecho
de que nosotros entendamos que nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que ser, de pensar con criterio. ¿Por qué? Porque si no pensamos con criterio, entonces, no, así de sencillo. Nosotros somos indiferentes, nos controlan. Los políticos aman, aman y aman que nosotros seamos. Eso de que esas personas que dicen, no, no me gusta la política, te agarraron. A los políticos aman. Entonces, parte de la filosofía es enseñarte que, mira, ya va, es pensar, es ser consciente, es entender que la sociedad funciona de una manera y intentar en la medida de lo posible entenderla, ¿no? Entenderla, Ujú. quizás no del todo, quizás es imposible, porque es algo que lleva desde la existencia, pero por lo menos de ser unas personas que seamos responsables, ¿no? De que entendamos que todo tiene, digamos, una razón y las cosas en sí no son fortuitas, ¿no? No son, no porque sí, es que todo toda acción tiene una reacción y yo siento que la política, pues la política ahora, la filosofía nos ayuda a entender esto, ¿no? A entendernos a nosotros mismos, a entender a los demás, a entender cómo funciona la sociedad y nos ayuda muchísimo a ser mejores Ujú. personas, a ser personas mucho más conscientes. No voy a decir inteligente porque todo el mundo es inteligente. El problema es que unos las trabajan, unas personas se dedican a estudiar más que otras y bueno, y sin embargo eso no es razón para juzgarnos. O sea, la filosofía es eso, es entender es siempre el Eres la porqué, ¿no? El robo. porqué de las cosas, el porqué de esto otro, porque yo tengo que aceptar esto, porque yo tengo que ver esto. Y parecerá estúpido, pero no lo es, no lo es, porque es muy importante. O sea, es fundamental para el ser humano el hecho de cuestionarse. Es muy importante, Exacto. porque si no, somos personas muy manipulables. Si no somos conscientes, si no somos críticos, nos manipulan muy fácilmente. Si no eres crítico, eres conformista. Y en el momento en el que te vuelves conformista, como dicen en los memes de Facebook, cagaste, te jodiste, ya se acabó, ya ahí te quedaste. Es una estupenda definición la que nos da Edison porque es muy puntual. Y él señala algo, que es que la filosofía no es solamente el conocimiento, porque tú y yo podemos agarrar libros de Nietzsche, Descartes, y de muchos otros filósofos, Kierkegaard y mil y un más, pero no es solamente, no es estático. La filosofía es también una actitud, y es por eso que cada siglo aparece una nueva corriente, porque no se detendrá nunca, jamás en la vida se detendrá eso. Y una prueba de ello es que tú tomas, por ejemplo, un filósofo como Immanuel Kant, creo que se pronuncia así, y tú te quedas flipando, como dirían los españoles, porque dice unas cosas que te dejan en el sitio, de verdad te dejan en Te el sitio. cuestiona, Pero entonces, pero, te cuestiona exacto, muchísimo. pero entonces ahí tú quedas, esto es la hostia, esto es lo mejor. Y llegas y abres a Nietzsche, y entonces Nietzsche te dice algo así como, Kant, prepara esa mejilla porque te la voy a golpear. Y lo deja a él y te das cuenta de que le da cuatro Cada cachetadas también. Ajá, error de la existencia. Es un sí, error sí, en la sí. Matrix. Eres nuevo en la Matrix. Estamos hablando del filósofo, que se metió con Sócrates. Estamos hablando de alguien con los huevos Realmente bien así le puestos. dijo Sócrates, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿cómo que decía? El tábano de Grecia, me parece que lo llamaba. Sí. Imagínate, imagínate lo que es tener eso. O sea, Nietzsche en esta Hay que época, tener, no, hay que a él no tener le habría poder. interesado. A él le habría sudado la polla en las redes sociales hoy en día. Le habrían sudado la polla. Porque en esa época él se defecó en un referente que era respetado, que era lo más sagrado. Y lo atacaron, hasta le quitaron su cargo en la universidad. O sea, el tipo las tuvo bien puestas, ¿viste? De verdad que se destacó. Sí. De acuerdo. Eh, yo no sé si tu primer contacto fue en la universidad, pero con la filosofía, pero fue así, Edison. O sea, por tu primera vez con la filosofía fue en la universidad o fue antes, porque tú vienes de humanidades, si no me equivoco. No, yo venía de ciencia, pero Ah, tú venías de ciencia. No, no. la verdad, sí, yo venía Era que de en tu ciencia. liceo daban las dos opciones, ¿no? Era así, que en tu liceo daban las Ujú. dos. Ok, me confundí, perdón.
O sea, que tu primer contacto cuando fue en la universidad. ¿Cómo? O sea, tu primer contacto entonces sí fue en la universidad. Tu primer contacto así con la filosofía. Sí, fue totalmente desde la universidad. Ok, ok. Totalmente fue Sí, con el primer semestre, sí, pero bueno, que no fue muy bueno, muy sí, sí, gratificante, no, no, pero no esa vamos es a otra hablar, tela, esa es otra. sí, no, no vamos a hablar muy mal aquí porque los primeros 2 semestres en los que dimos filosofía fueron una porquería, pero luego recibimos una gran recompensa con el profesor que nos tocó después, que de verdad fue el que nos ayudó, nos instruyó. Y que, profesor Illich, si llega a ver esto, le mandamos las gracias porque créame que con usted le cogimos un gran cariño a la filosofía y aquí estamos 4 años después, ya casi, casi, sí, 4 años, porque fue en 2017 y aquí estamos. Y él cambió nuestra perspectiva por completo, pero por completo, nos sacudió y nos mostró la importancia de por qué había que ver filosofía. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué es necesaria la filosofía, Edison? Te voy a decir por qué yo creo que es necesaria y luego tú me das tu respuesta. Yo creo que es necesaria Vale. principalmente porque es la actividad cine, más elegante para el cambio. Es decir, la filosofía es igual a inconformidad y la inconformidad es igual a avance porque tú siempre estás buscando más, siempre estás buscando una nueva sociedad, un nuevo modo de ver las cosas y es por eso que la filosofía nunca se acaba. Siempre habrá alguien con un pensamiento distinto que puede gustarte a ti, quizás más, quizás menos, pero es otra propuesta. Y la filosofía, ¿cuántos sistemas filosóficos hay? Por el amor de Cristo. ¿Cuántas corrientes hay? Y dentro de esas corrientes, ¿cuántos autores distintos hay? Porque eh, están los que están muy apegados a al racionalismo, pero dentro de esa corriente hay también diferencias. Entonces, para mí, Claro. la filosofía sigue siendo necesaria porque es una forma de avanzar. Pero yo quiero que me digas tú, desde tu perspectiva, desde tu opinión, por qué es necesaria y por qué hay que recuperarla y reinstaurarla en los liceos. Porque a diferencia de lo que muchos piensan, no todos los chicos son iguales. Hay chicos, tú y yo los conocimos en el liceo, cuando estuvimos de pasantías, que tenían esto y no eran tontos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué es necesaria y por qué Ya es los más. fundamental que se recupere? Sí, para mí la filosofía es necesaria porque nos ayuda a entender de dónde venimos, más allá de la historia, ¿no? Lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Eso que la filosofía es como estudiar distintos seres humanos, distintas personalidades de seres humanos. Porque como tú muy bien dices, hay filósofos de filósofos. O sea, tú puedes estar leyendo un filósofo un día y te parece increíble, lo mejor del mundo, y de repente empiezas a leer a otro que empieza a insultar a ese que tú veías como la. Entonces, es una cuestión de la filosofía te ayuda a entender a los seres humanos como somos, como pensamos, y por eso es porque yo siento que la filosofía es como el sustento eh, o el sustento que nos ayuda a cualquier cosa. Tú quieres aprender a hablar sobre un tema en específico, créeme que la filosofía te va a ayudar para que sepas argumentar las cosas de una manera, de otra manera, porque hay muchas maneras de argumentar como no tienes una idea. O sea, no es simplemente, no, bueno, pero es que este es mejor porque a mí me parece, ese saber identificar algunas cosas, ¿no? Y esta es la argumentación. Y yo siento que esa es una filosofía nos ayuda a eso, pues a entendernos a nosotros mismos, a entender la sociedad, a entender su funcionamiento, entender por qué unas personas actúan mal, por qué otras personas actúan bien, por qué unas personas son indiferentes, por qué otras personas son más pasionales, o sea, todo, todo. Yo siento que en absoluto todo es necesario porque es la base de absolutamente todo. Yo siento que de la final se la educación. Porque de hecho, antes de nosotros empezar a educar, a llamar a escuelas y toda la cuestión, lo que se hacía era filosofía. Entonces yo siento que la filosofía es como la madre de la educación, es el origen del pensamiento, del razonamiento, del Sí, buscar respuestas. ¿Sí? Entonces yo siento que es muy importante porque si tú quieres
de poder Ya va, Edison. Detente un momento que no te estoy escuchando. Repite lo que estás diciendo, que veo que te mueves, pero no te escuché. Te escuchaba muy bajito. Vuelve a decirlo, a lo mejor debe ser problema de eh, conexión. sí, sí, también, pues. Ujú. Lo que estaba diciendo era que la filosofía es ese como el origen de todo, ¿no? El origen de la educación misma, como y yo siento que es necesaria porque es lo que nos va a ayudar a, si tú quieres saber cómo surgir en un proyecto, si tú quieres saber cómo funcionan los seres humanos, tú quieres entender un problema, si tú quieres aprender a argumentar, si tú quieres aprender a investigar, la filosofía te va a ayudar para eso. A mí una cosa, hablando, que tú mencionas, fue como, a mí nunca se me va a olvidar algo que nos explicó en una clase, y es que la filosofía es tan importante porque nos enseña la importancia de entender el por qué como sociedad, como individuos, tenemos que respetar un semáforo. Porque si tú no respetas el semáforo, si tú no respetas la luz roja, eso quiere decir que en algún momento vas a causar un accidente. Porque es lógico, porque una acción tiene una reacción. Y si tú no aprendes sobre digamos como que los códigos sociales, si tú no aprendes de lo que viene siendo los códigos sociales, entonces vamos a terminar siendo unos asociales, unos antisociales, porque, o sea, porque no entendemos cómo funciona. O sea, el hecho de que tú entiendas que el verde es seguir, el amarillo es empezar a pausar y el rojo es detenerte. Eso es filosofía, porque todo tiene una connotación detrás. O sea, no es porque no, porque es rojo y como el rojo es más intenso, entonces es porque hay que detenerlo. No, es que tiene toda una filosofía detrás. Es que si tú no te detienes, tú puedes causar un accidente ser inconsciente. Entonces ahí estás entrando en un dilema, como quien dice, en una ruptura del código social, de los códigos sociales. Entonces, cuando tú rompes esos códigos, tienes consecuencias. Y eso es completamente normal. O sea, no es que algo estás conspirando contra ti, no es que la vida te odie, es El que tú estás universo. haciendo acciones que tienen reacciones. Sí, o sea, el universo conspira a mi favor O en mi contra. no, O a tu favor, en tu contra. es una completa desgracia, y no es así. La vida es lo que es. Y yo siento que incluso la filosofía te enseña a saber a entender incluso algo tan complicado, o bueno, no entender, quizás a armonizar o hacer un poquito más liviano lo que viene siendo la muerte, ¿no? Entender la muerte, el por qué nosotros los seres humanos. Y hay filósofos que hablan sobre la muerte bueno, para que te digo, que es una manera de ver el mundo de una manera real. A mí lo que me gusta de la filosofía es que no busca ser algo fantasioso, sino que busca ser real. Busca hablarte de lo que la vida es, no de lo que la vida puede ser, sino de lo que la vida es, una Ujú. que nosotros Y queremos. y Otra que es cosa es lo que dinámica. hacemos. Exacto. Es Por eso dinámica, avanza y la nunca es filosofía es estática. la base, la base, la base. O sea, para mí la filosofía es la base de absolutamente todo. Sin Sí, y es filosofía no que, tenemos absolutamente nada más. sí, y hay que recordar también que cuando la filosofía comenzó por allá en Grecia, al principio se le decía filósofo al que sabía de todo. Y poco a poco, conforme cada rama dentro de la filosofía se fue especializando, por decirlo de un modo, empezó a aparecer lo que era cada rama por separado. Empezó a salir lo que era la física, lo que era la química, pero en un principio todos esos conocimientos estaban dentro de una sola cosa que era la filosofía. Entonces, por eso es que es posible extrapolar la filosofía a todo lo demás. Y ojo, sé que hay muchas personas que dicen que la filosofía no tiene cabida porque no es científica, porque no se apega, por decirlo de un modo, al método científico. Si bien esto está en discusión de muchas personas, hay que también entender eso, lo cierto es que la filosofía atañe a lo moral, y lo moral no es tratado por ninguna ciencia, porque no es científico. Entonces, entre muchas otras cosas, que porque la filosofía es todo, pero vamos a lo más básico.
a lo que es la nociología, que es el conocimiento, y la metafísica, que es el ser y lo que está más allá del ser. Temas como esos que hemos descuidado y que sin embargo son un pilar fundamental en nuestra sociedad. ¿Cuál dirías tú, Edison, que es tu filósofo favorito de todos los que has conocido? Yo sé que es difícil, pero ¿cuál será tu favorito? A mí me gusta muchísimo Epicuro, ¿no? Porque Epicuro es muy, yo siento que Epicuro es como esa persona, ¿Es como quién? si existe un Dios, si existe un Dios, dejen lo que exista. Ok. Tú tienes derecho a vivir, no pensemos en los dioses. O sea, no nos prohibamos el hecho de vivir por pensar que un Dios nos vigila así, de que no, que te va a hacer esto y esto. Y de repente puede ser que los dioses nos ayuden, ¿no? Pero no, yo siento que Epicuro es como esa persona que no era radical de ni un lado ni de otro. Era como que le gustaba el hecho del placer, ¿no? Pero claro, venía dado por su condición, ¿no? Su enfermedad de que no le permitía tener ningún tipo de sensación. Pero, pero digamos que para mí es el filósofo que no buscaba problemas, no buscaba como que cuestionar a los demás filósofos, sino que él decía, bueno, tenemos que aprender a disfrutar la vida por lo que es y dejarnos de preocuparnos por cosas tan sencillas, por cosas que de repente nosotros no podamos entender. Si tú no quieres pensar en los dioses, no piensas en los dioses, no tienes por qué hacer, ni siquiera tienes por qué adorarles si no quieres, pero si quieres, hazlo. Tienes derecho a sentir, tienes derecho a hacer. Entonces, por eso es que me gusta muchísimo, ¿no? Okay. Sí, y también que hay una, Epicuro dice una cosa que yo siempre me la tomaba muy a mí, que el problema no era el acto, sino llevarlo al extremo, que el problema no era beber, sino embriagarte, que el problema no es tener Exacto. sexo, el problema es ser promiscuo sin Eso, cuidado. Entonces, ese punto de que, y es verdad, ese es el verdadero problema, porque te estás haciendo daño tú mismo. Al final de cuentas, embriagándote, te pueden pasar muchas cosas, te puedes exacto. caer, el organismo, todo eso. Y ahí no entramos en daño imaginario, sino en daño completamente real y percibible. De acuerdo. Ya para concluir esta parte Exacto. de la entrevista, vamos a pasar a la última pregunta de la filosofía. Que aquí sí puede ser rapidito eso, yo creo que se presta para que lo diga rápido, que es Vale. cómo ha influido la filosofía en tu vida, cómo ha impactado desde que empezaste a verla de la buena forma, cómo te ha cambiado, qué impacto ha tenido en tu vida. Ha cambiado, mira, muchísimo, pero lo más importante, por así decirlo, es que me ha cambiado el hecho de cuestionarme, que por hacer una estupidez, pero realmente desde que empecé a cuestionarme muchas cosas, empiezo a buscarle el sentido, empiezo a buscar respuestas por mí mismo, no es que estoy esperando a que alguien me las dé, sino que yo mismo busco y me informo y estudio. O sea, yo siento que gracias a la filosofía he aprendido a estudiar muchísimo mejor, a entender mejor, a aprender mejor y saber que yo no tengo por qué estar esperando a que, a que el conocimiento venga, sino que el conocimiento lo tengo que buscar yo. Gracias a la filosofía, eh, siendo la fake news, las noticias falsas en internet, porque hay muchísimas personas que comparten información que de repente no es cierta. Y parte de eso viene dado porque no nos interesa informarnos, no nos interesa que estamos de lo que nos está diciendo es real. La filosofía también me ha ayudado muchísimo a entender por qué los políticos triunfan tanto, sobre todo los populistas, ¿no? Los malos políticos. ¿Por qué? Porque hacen uso del populismo, de lo que les gusta a la gente. Entonces, como les habla bonito, entonces la gente, ay, qué Ujú. bello, ese político es la maravilla, y no es Él es maravilla, el es que héroe, te sabe que es diferente, sabe te saben conectar con la ganar. gente. Pero gracias a Ujú. la filosofía me he dado cuenta que aunque tú hables bonito, de repente puede ser la peor historia del mundo. Bueno, Ujú. el hecho de ser Exacto. venezolano era considerado aquí una maravilla de ser y un carajo que le decía sus vainas a todo el mundo. Gracias a él estamos en la peor crisis que un país pudo haber vivido y yo creo que en la Oye, historia, sí, bueno, no sé si oye, sí, oye, verdad, sí. de verdad, bueno. Pero Pero gracias no a te la me, filosofía tú te pero das no te, cuenta de todas esas cosas. claro,
que pueda dar cuenta de todas esas cosas. Pero no nos adelantemos porque Chávez ya viene en camino, está en el último tema. Que no nos pasemos con el comandante. De acuerdo, como dice Edison, la filosofía le ha servido para entender la vida, pero además para entender muchas cosas de la vida y por qué funcionan de un modo. Y los discursos bonitos, bien hechos, él y yo, como profesores de castellano que somos, podemos hacer un discurso muy bonito y que suene bien y enamore, pero a la hora de la verdad, lo que realmente se está diciendo, el contenido, es negativo y es malo. Y eso es lo que nos ha permitido la filosofía entender mucho, entender los ciclos y entender que lo que se vive no necesariamente es la primera vez que lo hemos vivido y no somos los primeros. Y eso nos lleva a lo siguiente. Venezuela tiene muchos problemas, Erickson, muchísimos. La verdad que si nos ponemos aquí a hablar de cada uno, no acabamos nunca. Y a nivel político, yo sé que tenemos muchos problemas. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero tú creo que piensas como yo en lo que voy a decir a continuación. A nivel ciudadano, no estamos preparados. Hay un problema. Hay un gran problema a nivel ciudadano. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es ese gran problema, Elson? ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es el problema de Venezuela a nivel de ciudadano, a nivel de la sociedad? ¿Cuál es el problema? Yo creo que cualquiera te puede decir la viveza, ¿no? La viveza del venezolano, ese superior que todo el mundo, de creer que somos dueños del mundo y que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no tiene consecuencias, que podemos joder más y mientras yo salga beneficiado, yo siento que ese es el principal problema, porque a pesar de que nosotros podamos cambiar de político, que es necesario un cambio político en el país, por supuesto que sí, Por supuesto pero que sí. que si al final nosotros no cambiamos nuestra cultura y no dejamos de ser unas basuras civiles, podrá venir quien venga e igualito terminaremos siendo la misma basura de siempre, porque el problema lo Exacto. tenemos, creemos que el problema está pasado, que sí lo está, y el yo siento que ese es el cáncer de Venezuela. Uh-huh. eh, es la inconsciencia del venezolano, la viveza criolla. Yo, Sí, si me preguntaran a mí cuál es el gran problema a nivel ciudadano, no, me remitiría a lo que tú dijiste hace rato, que dentro de ese entre la viveza criolla, que es la falta de educación, en muchos sentidos, pero la viveza criolla también. es parte de esa explicación, así que no son mutuamente excluyentes. Edison ha Pero dicho algo muy es importante. ¿Ah? Ajá, te que escucho, te escucho. esa falta es que esa falta de conciencia viene dada, ¿por qué? Por falta de educación. Es que todo lleva a Exacto. lo mismo, por supuesto. Exacto. Todo nos devuelve al principio, porque es cíclico. Entonces, Edison ha dicho una cosa muy interesante y es lo siguiente. Siempre ocupamos al político, siempre ocupamos a aquel, siempre el malo es el otro. Y sí puede ser verdad, puede ser real. ¿Y nosotros? Entonces, hablando del comandante intergaláctico, ¿será acaso todo culpa de él nada más? ¿Todo lo que ha pasado en Venezuela será culpa sola, única y exclusivamente de Chávez? ¿Qué dirías tú? Mira, la verdad es que también, en realidad es que si vamos si vamos a realmente cuál es el verdadero problema, yo creo que tendríamos que remontarnos desde que inclusive Venezuela, desde que inclusive Bolívar liberó a Venezuela, ¿no? Sí, Desde ese desde momento ahí eso ha sido ha guerras empezó a y quemar. guerras y guerras y quién quiere el poder y quién toma el poder y que si este, que si el otro. Yo siento que el problema real es que Venezuela nunca ha tenido realmente un presidente que se preocupe realmente en atender los verdaderos problemas del país. ¿Por qué? Porque cada político que se ha montado en el poder lo que le interesa es robar, lo que le interesa es el lucro, porque ve que como todos los demás lo hacen, porque yo no hacerlo. Entonces, Porque yo puedo el hacerlo. Chávez simplemente es una consecuencia de la falta de educación de un pueblo, de una civilidad. Chávez simplemente es no voy a negar que gracias a esa consecuencia ahorita estamos en una crisis que bueno, que ni te digo, pero digamos que es la consecuencia de muchos errores que se vienen dados desde que inclusive Bolívar liberó, porque nunca realmente hemos sido libres. Yo no sé si realmente Venezuela alguna vez ha sido democrático, si alguna vez ha tenido realmente una república. Unos dirán que bueno, que este Pérez Jiménez fue como que
como que la joyita o la excepción, pero es que no podemos negar, a pesar de que muchos podamos estar a favor de muchas de las cosas que hizo, pero no podemos negar la realidad ni olvidar que Pérez Jiménez fue un dictador y fue un asesino, Claro. que claro, que él quería que Venezuela fuera grande, pero no lo hacía de la manera correcta. O sea, muchas personas perdían su vida simplemente por pensar diferente. Y Ujú. tampoco es la idea, tampoco es la idea. Lo que sucede es que, claro, hay Exacto. que saber cómo lidiar con ciertas problemáticas. Ujú. Y Entonces yo también creo que, que mira, que el problema como tal no, no es nada más de él, no es nada más del bendecido. Ok, te no, entiendo. y que si vamos al caso, la MUD y Primero Justicia y todo lo que viene siendo, en teoría, oposición al gobierno, Ajá, entre realmente comillas. todos ellos tienen, porque todos ellos también han sido unos corruptos y unos ladrones y unos que no le hablan realmente con claridad a la A la persona. civilización, Sí. porque lo que le interesa al final siempre ha sido el interés propio, que es lo Ujú. que yo te estaba comentando. El problema en sí es el venezolano como tal, que se cree dueño del mundo, que se cree dueño de que él puede hacer lo que le dé la gana, de que yo le puedo decir cuatro palabras bonitas a alguien y ya con eso después. Entonces, no pensamos en actuar bien, en ayudar al prójimo, en ayudar al que necesita, para producir, para hacer un país grande de manera digna. No, pensamos es simplemente, no, si yo estoy bien, ¿qué me interesan los demás? O sea, ¿qué me interesa a mí si, Exactamente. si hay una persona muriéndose de hambre? Si yo estoy lucrándome, yo tengo mi familia bien, mi familia pueden Ujú. tener la educación, la mejor educación del mundo, puede tener el mejor servicio médico del mundo, y mientras eso yo lo tenga y mi familia lo tenga, ¿para qué yo me voy a estar preocupando por los demás? Ese es el verdadero problema. Por eso es que yo te dije, el cáncer realmente viene dado desde mucho antes. Pero, repito, ¿por qué tenemos esa clase de políticos? Por la falta de educación de una civilización. Porque cuando un político llega e invierte en educación, mire, eso es maravilloso lo que sucede. Es maravilloso. ¿Por qué los políticos no lo hacen? Porque los cambios, los cambios, o mejor dicho, la consecuencia de invertir en educación, digamos, los beneficios, vienen dándose después de 15, 20, 30 años después. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú inviertes en educación, estás invirtiendo a futuro a la nueva generación. Entonces, cuando la Ujú. nueva generación recibe esa nueva educación, que es mucho más completa, que es mucho más digna, que es mucho más libre, que es mucho filosófica, o sea, más crítica, entonces comienzas a tener una mejora exponencial en todos los aspectos: económica, social, cultural. La familia comienza a tener otros proyectos, otros aspectos, comienzan a ser más conscientes, las personas son más educadas, empieza a disminuir la delincuencia. O sea, todos esos beneficios vienen dados después de 15, 20 años de haber invertido en educación. Y como los políticos tienen solamente de 4 a 6 años en el poder, entonces ellos no quieren invertir en eso, porque dicen que ellos prefieren invertir en un edificio que la gente vea, ay, mira, construyó tal edificio, qué maravilla, entonces es un político bueno. ¿Me entiendes? Eso, Ujú. o sea, la imagen Y, es lo que le interesa realmente, el bienestar, el avance. Le interesa es simplemente ver que hicieron, ay, mira, hizo un hospital, qué maravilloso. Ay, mira, hizo planes sociales para que no tengamos que trabajar. Mentira, lo que te quieres hacer pobre, lo que te quieres hacer dependiente, lo que quieres es controlarte, controlar tu vida. Y eso la y gente no se preci- da cuenta, Exacto. lamentablemente, pero eso es falta de educación. ¿Sí? Y Todo es falta de precisamente, educación, es la base. exacto, y precisamente pueden hacerte todo eso porque tú no tienes educación aquí y no sabes las consecuencias, que Exacto. todos esos programas sociales al final de cuentas tienen impacto sobre lo que es la economía y todo lo demás. Yo recuerdo que en 2019 a finales el bigotudo sacó lo de los petros, sacó lo de una moneda que ni siquiera debía existir, y él regaló petros, yo lo recuerdo muy bien. Entonces en enero del año pasado el dólar se disparó de golpe y muchos economistas decían que se había debido precisamente a los petros, a esa inversión que te acabó aumentando más la inflación, si es que se puede aumentar aún más, porque de verdad que cada día nos sorprende, nos sorprende. Y ahí está el ejemplo gráfico de lo que eso me está diciendo, que cuando tú haces algo, tiene una consecuencia por otro lado. Y esa consecuencia puede ser positiva, en el caso de la educación, si inviertes de verdad, pero a ellos no les importa invertir de verdad. Ellos quieren estupidizar.
para canonizarse, porque como dijo el profesor Illich, el siguiente presidente que de verdad sirva tiene que hacer una cosa y es quitar la reelección. Lo lamento mucho. Quitarla de plano y ya. Si es bueno, pues lo disfrutamos 5 años y si es malo, no lo soportamos por más de 5 años. Pero el problema ¿no? es la sociedad. Sí. Y Edison también dijo otra Y cosa si, que me pareció. Ajá, me escucho. si, si llega un nuevo político y no invierte en educación, para mí ya yo también político. O sea, Exacto. aquí se tiene que No, invertir en educación. Tenemos que exacto. mirar cómo progresaron los países que ahorita son más prósperos en el mundo. Tenemos que Ujú, mirarlos a ellos como hicieron. Educación, más ujú. nada. Exacto. Eso En fue vez lo de que estar hicieron un en vez político de. y me dice, vamos a invertir en educación. Mire, yo creo que hagas lo que hagas, vas a tener el mismo resultado. Sí. En vez de estar gastando dinero en que es el día de Bolívar de nuevo, el nacimiento de Bolívar, la espada de Bolívar, gastar 45 millones reconstruyendo el rostro de Bolívar, reconstruyendo los valores patrios, entre comillas, porque no los respetamos, son solamente propaganda. Vamos a estar claros aquí. Tú le preguntas a media población qué significa Venezuela y entonces van a decir qué rayos significa Venezuela. O sea, van a pensar que tú te refieres al país, pero no. Cuando tú les preguntas qué significa el nombre, no lo saben. Pero cuando se van de país son nacionalistas. Fascinante. De acuerdo. Edison dijo una cosa bien interesante que él llamó ciudadanos a la ciudadanía. Y es otra cosa. No somos un pueblo. Sáquense eso de la cabeza. No somos un pueblo. Dejemos de vernos como tal. Incluso si vivimos en un lugar que cumple con las características, dejemos de considerarnos pueblo, porque pueblo es sinónimo de falta de cultura, es sinónimo de un lugar donde la gente piensa en nada más que voy a comer mañana y que voy a comer hoy. Y listo. Ahí no hay educación, ahí no hay futuro, ahí no hay mucho menos educación sexual ni nada de eso. Así que saquemos ya de una vez ese chip. Somos Bueno, para. civilización, civil, Exacto, somos civiles, civilizados. somos ciudadanos y como tal tenemos que cumplir, tenemos que pagar impuestos, tenemos que educarnos, tenemos que cumplir con las leyes, todo eso es parte de ser ciudadano. Por eso el profesor Illich decía que nosotros somos ciudadanos, y es verdad, porque hay muchas cosas que no hacemos, y hay que cambiar eso, ese es el primer paso. Entonces, como plantea Edison, la solución no es otra que la educación, en resumidas cuentas. Esa es la solución, no importa por dónde la ves. Entonces, creo que él tiene más expectativas, más optimismo que yo. Yo soy un poco más pesimista, no en la propuesta, sino en que se llegue a aplicar algún día. Pero si se llega a aplicar y se aplica bien, créanme que si yo puedo participar en ello, lo haré de todo corazón porque sin que me inviten, he hecho todo lo posible. Así que bueno, ya una última pregunta, Edson, para concluir esta entrevista tan interesante, Dígame. que es un poco más actual, pero quiero que tú me la digas, que tú me la respondas, porque hay mucha gente un poco, vamos a decir tonta, para no usar otra palabra, que se está yendo por las ramas. Y es lo siguiente, tú estás consciente de que hace poco Donald Trump, perdió la presidencia. Nosotros hablamos mucho de ese tema. Y tú estabas como yo, que no querías que Biden ganara. Y yo era uno de los que no quería que él ganara. Porque hay gente que dice, ay, bueno, ojalá se joda Estados Unidos, ya era hora. No, papá, el mundo no funciona así. El mundo es como un efecto dominó. Si se jode Estados Unidos, eventualmente muchos se joden. China incluso se jode, porque a ellos también les conviene que Estados Unidos esté bien. Y yo, no sé tú, Edison, no, yo creo que tú vas a pensar igual que yo no le deseo el mal a nadie. Yo no deseo que ningún país pase por lo que ha pasado en Venezuela en ningún aspecto, todo lo contrario. Y más allá de eso, para los que quieren irse del país, si todo el mundo se jode, ¿para dónde van a ir? Pregunto yo. Es como lo que pasa con el COVID-19, que hay mucha gente feliz porque por primera vez en muchos años, Venezuela no es el único país que sufre. Sí, fabuloso, pero ¿y cuando te vayas del país dónde te vas a ir? Si en este momento Venezuela, de hecho, es de los países donde menos casos hay. Entonces, hay que tomar en cuenta que no estamos solos, hay un mundo afuera y si se daña, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, bueno, siguiendo el tema, quiero que me digas, Edison, así rápidamente, ¿cuáles son tus expectativas con Biden? ¿Qué crees que llegue a ser él? ¿Cómo crees que nos afecte? Y en última instancia, ¿qué opinión le tienes a futuro? La mía es muy mala, pero quiero escuchar la tuya. Sinceramente, lo que viene así en Biden de plano, de verdad que yo no veo tampoco algo bueno. No, no te sabría decir con exactitud qué pueda llegar a pasar, pero sé que van a hacer cosas muy buenas. Primero, porque Biden
ya casi que parece, ya ni siquiera sé si ese hombre puede realmente cumplir con el cargo que tiene, porque ya casi que está, ya casi que es un viejo que literalmente está perdiendo la conciencia. Es un tipo que ya no casi que ni siquiera puede pensar por sí mismo. Y yo siento que tarde o temprano Biden se haya lanzado a la presidencia fue por simplemente como una estrategia política para posteriormente poner a otra persona que es peor. Mira, la verdad es que no sé, pero cosas buenas no los pronostico porque Biden es de esa calaña que ama y adora los movimientos progresistas, y los movimientos progresistas de hoy en día no le están haciendo nada bien a la sociedad, que digamos, todo lo que... imagínate, si de por sí el hecho de que Biden haya dicho en su propia campaña que si tú no eres negro, y si tú eres negro y no votas por él, no eres negro realmente. Imagínate. ¿Qué clase de mensaje? Claro, que yo entiendo que Trump también no es que es un santo ni tampoco una divinidad, lo mejor del mundo. Y yo sé que cuando él dijo la cuestión del muro, todo el mundo pegó el grito y el salto, que realmente no es que era un muro. El problema no es en sí, la gente no terminó, no era el hecho de que, no, vamos a poner un muro, por no es simplemente, no era el hecho en sí del el hecho de tratar un problema que en Estados Unidos es una realidad, que es el montón de personas que van para allá de manera ilegal. Y es que a ningún país le conviene tener gente ilegal en su país. O sea, no es una cuestión de que, ay, Trump, qué malo eres. No es que Trump sea malo, es que a ningún país le conviene tener gente ilegal allí, porque eso es un gasto público enorme, porque no estamos hablando de un país de 5 millones de personas, estamos hablando de un país de más de 120, ni siquiera me acuerdo cuántos millones de personas tiene esta. Entonces te podrás imaginar las personas que huyen para ese país de manera ilegal buscando una mejor vida, otros a buscar mala vida, a joderle la vida a los demás. Entonces, obviamente, digamos que exageró, no hizo la manera correcta, no lo hizo de la manera correcta, porque obviamente con decirlo del muro, lo que cualquiera piensa es que no, es racista. Y bueno, Ujú. vamos a decirlo así, de repente, o sea, no hay para dónde mirar, si es algo racista, ¿no? Pero realmente lo que se quería atacar era realmente el problema de la ilegalidad, de las personas que están ahí, que no pueden, no deberían estar ahí, y que eso es una problemática que lo tendría Estados Unidos y lo tendría cualquier país del mundo, como por ejemplo ahorita los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos no nos hemos ido de manera ilegal para otros países, Colombia, Perú, cualquier país que se te ocurra, y de manera ilegal, y al país que lleguemos, eso es un problema, porque eso es un problema para cualquier país, no es una cuestión de Estados Unidos, país de que no puede recibir gente ilegal, porque eso es un gasto público, eso es un problema, porque cualquier cosa que vaya a pasar con esa persona, o sea, eso puede ser un problema que incluso traspase fronteras, y te lleve con un conflicto con ese país al que estás recibiendo gente ilegal, ¿entiendes? O Claro. sea, en realidad, bueno, lo que se viene para mí no es bueno, para mí de verdad no es bueno. Eso que tú hablas de que ahora, ay, qué bonito de que ahora Estados Unidos es el que está sufriendo. Mira, ese es el pensamiento más inmaduro que yo puedo ver. Eso es en el mejor de los casos, y no me extrañaría que viniera de socialistas. Perdóname, yo sé que aquí estoy siendo prejuicioso, pero los socialistas Ay, son los vale. primeros que vienen a castigar y a saltar cuando Estados Unidos, el país más capitalista supuestamente, le pasan las cosas malas, y tú Sí. dices, y tu país está, o sea, aquí por ejemplo los chavistas aman y adoran lo que Trump haya perdido la presidencia, y que ahora está pasando por muchos problemas, y aman que Estados Unidos, y lo que no sabe es que Venezuela se mantiene gracias a las pequeñas inversiones todavía que existen de Estados Unidos. Así entonces que la gente se hace sorda y no le interesa, porque lo que quiere ver es simplemente lo que está de sus ojos para adelante, no quiere pensar, no les interesa pensar. Y bueno, esas son las consecuencias. Eso es resentimiento en su estado. O sea, eso de que a ti te alegre la desgracia de los demás es resentimiento. Y eso no está bien de ninguna manera.
ni en lo político, ni en lo social, ni en lo personal, ni en absolutamente nada. Si eres un reto, no vas a lograr nada, vas a vivir envidioso de los otros, te vas a Ujú. más van a Habla muy mal de ti, culpa y habla también muy mal de ti. Eso habla muy mal nunca de ti, vas a ese resentimiento. te va a interesar progresar, o sea, siempre vas a estar pendiente de que el otro se joda, en vez de tú progresar y de ser mejor, no, a ti lo que te interesa es que el otro Que se el joda, otro lo se que pasa joda después, para bueno, que no no me interesa. avance. Exacto. Exacto. No es que Entonces ese avance yo, es resentimiento que total. él deje de Por eso, avanzar. Ok. Sí, exacto. es Estados cierto, es Unidos que, cierto. entonces bueno, es Estados eso, Unidos que Jonathan, vea qué hace, Estados Unidos que vea qué haga con su vida y que se joda, que nosotros estamos bien. No, 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 no es la idea. no, No no funciona nos así. podemos hacer así a los No, demás. y Eso es inmaduro, eso es sí, sí, sí. No, y hace poco, ya concluyendo, hace poco estaba leyendo un artículo en el Nacional que hablaba acerca de cómo, aunque el gobierno actual no lo ha querido reconocer digamos, abiertamente, ha permitido que el capitalismo entre de a poquito otra vez, porque ellos saben que al final de cuentas su sistema no funciona. Una de ellas es la gente está loca por lo de la dolarización, que realmente no ha terminado de llegar, pero que está llegando, entre comillas. El tema de los Ferraris y el tema de las inversiones, el tema de las cuentas en divisas también, que poco a poco contrarrestan el mensaje original, pero porque ya ellos están conscientes de que por fin están, no, no es que no lo sepan, es que ya están contra la pared, porque ya como tú dices, la inversión no les está dando, se les ha ido todo. Entonces, yo creo que no Biden honestamente no espero nada de él. Creo que es el típico que va a buscar un punto medio y con todo y sus fallas, prefiero las sanciones que puso Trump, honestamente, espero que no las quite, porque por lo menos eso les hizo ver a estos tontos que aunque aquí hagan lo que quieran, el resto del mundo es otra cosa. Diosdado Cabello es puede ser otra quien cosa. quiera aquí, pero fuera de Venezuela es un ser humano más. Entonces, Es que hay yo que no le tengo darle un esperanzas a Biden. palabra. Sí, sí, yo no le tengo esperanzas a Biden en lo más mínimo. Deseo que por lo menos no deje al país en la bancarrota. La profecía de los Simpsons no se cumplió. Eso de que Donald Trump iba a dejar a Estados Unidos en la bancarrota, afortunadamente. Y yo también sé que en Estados Unidos la cosa no es como aquí, que el presidente no es la mano que todo lo maneja. Estamos claros en eso, está el Congreso, están otros ministros. El ministro del Tesoro, el ministro de Economía creo que es el que estaba administrando todo durante Trump, gracias a él el país no se fue a la quiebra. Ojalá la política actual trate de aprovechar lo mejor que esa persona dejó. No recuerdo el nombre ahorita, pero esa persona es la que realmente estaba administrando los medios de Estados Unidos. Y gracias a eso no se fueron al carajo. Bien, a eso, ya con eso damos por concluir esta entrevista. Para mí ha sido maravillosa. Creo que conocemos varios temas y sé que se presta para más, pero hay que tratar Sí, también de no tener muchas entrevistas muchísimo. porque si después es un problema, se va el internet, se cae la luz. Hemos tenido suerte que no ha pasado. Quizás haya habido algunas interferencias con el Sí, sonido. gracias a Dios. Pido disculpas al que escuche y hay un problema con el sonido. Nuestros wifi no son del primer mundo. Más bien, muchos han hecho que nos ha Bueno, caído la llamada. Venezuela, Más bien ha soportado mucho, Venezuela Vila. honestamente. Sí, exacto. Entonces, ya, si quieres decir algunas palabras para despedirnos, adelante. No, bueno, encantado y agradecido por esta invitación, Jonathan, por concederme aquí un espacio para hablar y para que al final esto, yo sé que al final lo hacemos es para informar y para ayudar a los demás, por lo menos así lo veo yo. Yo estoy aquí más simplemente por verme en una cámara y aportar en redes sociales, es que me gustaría poder aportar y ayudar a aquellos a quienes los puedan necesitar. De hecho, para eso tú y yo estamos estudiando educación, para de alguna manera en un futuro ayudar y guiar a nuevas generaciones hacia un futuro mejor, hacia un país mejor y construir un país. Y bueno, yo creo que el hecho de las redes sociales es muy positivo cuando se usa de esta manera, ¿no? De Ujú. buscar este,
la información, de hacer de usar los medios para cosas buenas, como es y bueno, agradecido totalmente de poder estar aquí, de poder eh, compartir contigo conocimiento y bueno, y encantadísimo de que si en algún momento cualquiera de las cosas que dijimos aquí puede ayudar a alguien a entrar en razón o le aclare muchas cosas, fenomenal, ¿no? Es el objetivo real. Entonces, bueno, nada, agradecido Claro, y espero poder volver pronto y que podamos pronto hablar de otras cosas quizás menos serias, quizás más divertidas. Bueno, quién sabe, sí, más adelante más se habrá. personales. Ujú. Sí, Bien. Bien, chicos, así como dice Edison, ha sido un placer para los dos estar aquí. Yo más adelante, cuando ya subí este video, que seguramente lo subiré a YouTube, a él después lo compartiré en Facebook, por supuesto, porque YouTube me permite subir videos más pesados, es más cómodo, ¿ok? Pero yo lo comparto de Facebook. Ahí colocaré el link al blog de Edison eh, y sus redes y tal, y podrán verlo. Edison, así como yo, estamos igual porque estamos juntos, ya casi nos grabamos, ojalá este año se pueda. Cualquier duda, cualquier tema, créanme que él está a la orden. Él es como yo, trata de usar su conocimiento porque ser profesor no es nada más dar uno clases en un tiene que salón. servirle a otro. Exacto. Exacto, ser profesor no es nada más estar en el salón, es también aprovechar el conocimiento y generar un cambio real. Y aunque sea de a poquito, esperamos que esta conversación que hemos tenido hoy, aunque sea 5 personas las que la escuchen, pero si en esas personas genera un cambio, ya habremos hecho algo. Eso, un Ya placer eso es tenerte aquí. demasiado. Sí, gracias a Iraida por Gracias. suministrarnos los medios. Espero que se haya divertido si es que escuchó. Y bueno, que no hayamos dicho nada, porque esto de las gochas son salvajes. Hay que estar pendientes. Ella, Cuidado, que me ella bloquean por así. Ok, ok. Bueno, entonces ya con eso cerramos, chicos. Espero que estén bien. Nos veremos entonces en otra entrevista. Más adelante Edison volverá, así como Ay, Ernesto, así como Fátima, ningún problema. Pero claro, volverá con otros temas para entrar en otros tópicos. Les mandamos un saludo, esperemos que se encuentren bien y bueno, hasta la próxima. Nos vemos, Edison. próximo.